porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que abordaremos a continuación. Aunque el Gobierno Nacional continúa sin cumplirle a FECODE puntos fundamentales del acuerdo del 2017, la Federación prepara desde ya un nuevo pliego de peticiones. Docentes y rectores universitarios recuperan beneficio tributario de exención de renta, el cual había sido eliminado con la reforma tributaria del 2016. Frente al asesinato sistemático de líderes sociales, el gobierno sigue convenientemente sin brindar garantías de protección. FECODE se prepara para presentar un nuevo pliego de peticiones ante el Gobierno Nacional. Sin embargo, es importante recordar que 9 de los 24 puntos pactados con la Federación aún no se han cumplido. Entre ellos, el tema de la salud, el preescolar de 3 grados y el estatuto único de la profesión docente. La gestión del Comité Ejecutivo posibilitó que desde la llegada de María Victoria Angulo a la cartera de Educación hubiese avance en los acuerdos firmados en 2017, el decreto de bonificación pedagógica, los cursos de formación para el 12% de los maestros y la convocatoria a tercera cohorte de la SDF son algunos de ellos. Sin embargo, aún quedan puntos importantes por cumplir. Este mismo Plan Nacional de Desarrollo que va a presentar el gobierno el 7 de febrero se habla de educación inicial, pero se niega el prejardín y el jardín y la transición de una manera muy elemental. Así como nosotros estamos luchando por la financiación de la educación pública en todos los niveles, también tenemos que articular en este año que comienza con todos los sectores de la educación pública esa lucha para buscar desde el preescolar hasta la superior los recursos necesarios y suficientes. El gobierno sigue ignorando puntos como la financiación de la educación, es decir, una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Cobertura de preescolar, en la que se deberá aumentar de manera progresiva hasta que se logre el 80% en el 2021. Salud, el objetivo es que la cartera de educación realice un seguimiento a los operadores que prestan el servicio a los docentes. El fortalecimiento del Fondo de Prestaciones del Magisterio. El gobierno se comprometió a subsanar el pasivo prestacional que tiene tanto la nación como las entidades territoriales certificadas con los maestros. El pago de deudas pendientes y el decreto de escuelas normales. De jornada única hubo un acuerdo sobre las condiciones. Eso no lo está cumpliendo el gobierno, está imponiendo la jornada única sin infraestructura, sin almuerzo, sin profesores, sin servicios públicos. A finales del año pasado se reactivó la comisión que estudiará el tema del Estatuto Único de la Profesión Docente, norma vital para el Magisterio y para el Estado, y se instaló la Comisión de Alto Nivel para avanzar en una propuesta de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Estos acuerdos no se cumplen en su totalidad. Estamos proyectando ya un nuevo pliego de peticiones que debemos acompañarlo con estrategias inmensas de trabajo articulado en las regiones, de trabajo articulado con otras organizaciones hermanas y otros sectores sociales para seguir defendiendo la generalidad de los docentes en el territorio colombiano. Durante este 2019 se formulará un nuevo pliego de peticiones, sin embargo es necesario que el gobierno responda de una vez frente a temas que han sido postergados por las últimas ministras de Educación. El próximo 7 de febrero el Gobierno Nacional presentará ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo. En Encuentro hablamos con políticos y analistas quienes lo han calificado como un escenario de total improvisación y desconocimiento del contexto por el cual está pasando el país en este momento. Legalidad más emprendimiento, igual oportunidades. Y cuando el gobierno plantea igualdad de oportunidades, lo está poniendo en una carrera con los mejores corredores del mundo, porque no tenemos las mismas capacidades, porque hay unas diferencias impresionantes en términos de acceso y de condiciones de las personas. Entonces la igualdad de oportunidades está desconociendo la realidad nacional. Y es un plan de desarrollo que refleja lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque, un gobierno sin norte, sin una apuesta clara, sin un sentido de país que movilice.
El Plan Nacional de Desarrollo habla de Estado social de derecho, pero concluye con justicia y fuerza pública. Es un plan que fortalece la privatización e invisibiliza lo público, desconoce los acuerdos con FECODE, robustece la política social moderna que focaliza la eficiencia, es decir, saca a una población de la pobreza, pero no garantiza su permanencia. Un gran riesgo en este plan de desarrollo, y es que va a llevar a medidas cada vez más regresivas. ¿En qué sentido? En que va a ir a inclinarse hacia subsidios de la demanda, no solo en la educación superior, sino también en la educación básica y media, y por lo tanto deteriorar la oferta pública. En materia educativa, el Plan Nacional de Desarrollo desconoce la voz de los que saben y hacen educación. Cuando retóricamente el punto de educación hace referencia a todo el tema de la calidad, no hay un soporte fundamental que para FECODE, digamos, ha sido unos elementos de su lucha, y es el estatuto docente. Se habla de formación de los docentes, pero no está el estatuto docente, que ha sido una reivindicación de muchas de estas movilizaciones. Recordemos que los 138 billones que por Sistema General de Participaciones perdió la educación, el agua potable y el saneamiento básico robustecieron al sector de la prosperidad social, que creció su presupuesto en 134 billones, una jugada calculada. El gobierno está deteriorando su oferta pública, está deteriorando los derechos de los colombianos para entregarlos en términos de subsidios focalizados que tienen resultados importantes en términos de votación. Es decir, estos políticos prefieren no entregar colegios, no garantizar los derechos de los ciudadanos, sino entregar subsidios que garanticen votantes futuros. Es que es poco lo que se puede incorporar en aras de la discusión, y esto lo vamos a ganar en la calle. Así las cosas, el Pacto por la Equidad está hecho a la medida, como la reforma tributaria, pensional y demás, para los empresarios y monopolios económicos que juegan con la educación para que acceda el mejor postor. A esta hora de la mañana saludamos al secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez. Profesor, gracias por acompañarnos en Encuentro, y queremos preguntarle inicialmente cómo se prepara la federación para iniciar este 2019. Muy buenos días, Omaira, buenos días a todos los televidentes. Un abrazo fraterno para el magisterio colombiano en este 2019, deseándole un feliz retorno y un compromiso con el trabajo, con la entrega que hacemos permanentemente con nuestros estudiantes y la comunidad educativa. FECODE se prepara con un seminario interno de 3 días que define cuáles son los ejes centrales de nuestro trabajo para este año, especialmente cuando nos preparamos para presentar pliego de peticiones al gobierno de Iván Duque. Profesor, ¿cuáles son los puntos centrales que la Federación desarrollará en este 2019? Bueno, hay distintos puntos, pero de lo más esenciales es el tema del Sistema General de Participaciones. Necesitamos trabajar con el pueblo colombiano, con la clase política dirigente, con los administradores locales, necesariamente una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución, para que se incremente el recurso de transferencia no solamente para educación, sino también para salud, agua potable y saneamiento básico. Además de eso, estamos trabajando la situación de la salud, que no mejora, el tema de la jornada única, las garantías a la vida y el ejercicio de los dirigentes sindicales, que hoy lamentablemente van marcadas con una situación de genocidio, el cual desde el Comité Ejecutivo nosotros rechazamos y exigimos al gobierno que meta la mano y que paren de una vez el asesinato de los líderes sociales y la persecución contra los dirigentes sindicales. Profesor, ¿cuál es la invitación que hace la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación al Magisterio en Pleno para que acompañe las luchas y las actividades programadas durante este año? Necesitamos hacer todo un debate desde las aulas de clase, desde las asambleas municipales, desde los sindicatos, para trabajar el tema pedagógico, para revisar las situaciones que hoy tocan transversalmente el tema de la educación pública y mirar cómo hacemos esfuerzo con los estudiantes universitarios, con los maestros, los trabajadores y darle duro al tema de garantizar la educación pública como un derecho y no como una mercancía como pretenden hoy implementárnoslas. Profesor Fabio Herrera Martínez, gracias por su compañía y continuamos en Encuentro. Gracias a ustedes y feliz fin de semana para todas y todos.
Como se preveía, el 2019 inició con un sinfín de movilizaciones y reivindicaciones por los derechos de los colombianos. Así se vio esta semana con la Asociación Distrital de Educadores ADE, que llevó a cabo un mitin frente a la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Maestros del distrito se apostaron frente a la Secretaría de Educación con un objetivo claro: exigirle a la administración respeto por los maestros provisionales, por la educación pública, por el trabajo acucioso de los educadores de Bogotá, sometidos hoy a los recortes y al favorecimiento de la privatización y a las concesiones. Los efectos lesivos de la política equivocada neoliberal de la Secretaría de Educación en cuanto a los colegios en concesión y en convenio han hecho entrar en crisis al sistema educativo en Bogotá. En años anteriores se alcanzaron a tener matriculados más de 1 millón de niños, hoy se tienen menos de 800.000. Eso se manifiesta en que ahorita tenemos una gran cantidad de docentes sin vincular, unos que se denominan docentes sin asignación académica, de los cuales hay cerca de 250 que no han podido ser ubicados porque no hay en qué colegios hay dificultades. Y hay los docentes que son provisionales. Los docentes provisionales en Bogotá son cerca de 6.000. Cerca de 50.000 niños podrían quedarse por fuera de la escuela porque la Secretaría de Educación no ha abierto el proceso de matrículas. Esto a 3 semanas de haber iniciado el año. La ADE ha realizado jornadas de perifoneo en 5 localidades, invitando a los padres a garantizarles el derecho a la educación a los niños y jóvenes de la ciudad. Estamos pidiéndole a la Secretaría de Educación que ejerza una política fuerte, efectiva, positiva para que se vinculen estos docentes, pero también le estamos diciendo que tiene que implementar una política que permita que los padres de familia matriculen a los niños y que les faciliten el acceso en las instituciones educativas. Los maestros de Bogotá nuevamente recurrieron a las calles para exigir compromiso y cumplimiento a una educación de calidad, una educación que responda a las necesidades, fortalezca lo público y reivindique y reconozca al maestro, no como una ficha de quitar y poner, sino como un hacedor de conocimiento, un aliado estratégico hacia el progreso. Inició la agenda de los estudiantes universitarios del sector público con asambleas informativas para levantar el paro que inició el pasado 11 de octubre y restablecer el cronograma de actividades para terminar el segundo semestre del año pasado. Esta semana terminó con un sinnúmero de asambleas estudiantiles en las universidades públicas del país, con el propósito de socializar el alcance de los acuerdos firmados el 14 de diciembre del 2018, la histórica conquista de los 5.8 billones de pesos para el sector y levantar así el paro que inició en el mes de octubre, una movilización que no solo dejó ver la fuerza estudiantil, sino que dejó al descubierto la falta de voluntad del gobierno, porque sí tenía recursos para alivianar la crisis de las instituciones públicas. El acuerdo lo demuestra. El gobierno nacional está buscando con una reforma tributaria arrancar de los bolsillos de los colombianos 7 billones de pesos y nosotros, los estudiantes, con profesores y trabajadores acompañados de la sociedad, hemos logrado 5.8. Es decir, que mientras el gobierno con toda su política intenta descargar la crisis económica sobre los bolsillos de los colombianos, los estudiantes y el movimiento académico de la educación superior pública hemos logrado conseguir recursos importantes para que nuestras universidades sigan funcionando y no se caigan. Hasta el momento en el que se realizó esta nota, 7 de las 32 universidades que suspendieron las actividades anunciaron retomar las clases y terminar el segundo semestre. Los estudiantes están exigiendo que se cumplan las 8 semanas que se aplazaron para que se cumplan con los procesos de enseñanza, formación y aprendizaje, y quienes reivindicaron con el paro no terminen afectados. Entendemos 2 preocupaciones en este momento que tenemos que solucionar. La primera es que el gobierno nacional cumpla lo acordado y la segunda es que tenemos que terminar en algún momento el semestre 2018-2, lo cual, digamos, nos demanda organizarnos adecuadamente en cada institución, llegar a unos acuerdos muy particulares con cada gobierno universitario, con cada administración de cada universidad para terminar el 2018-2 y arrancar el 2019-1 y el 2019-2. Mientras se masifican las asambleas y se toman determinaciones, los estudiantes se preparan para enfilar nuevas luchas a través de la mesa permanente que les permitirá hacer veeduría a los acuerdos. Después de los acuerdos pactados el año pasado con maestros y estudiantes universitarios, el gobierno nacional se comprometió a no gravar los gastos de representación de los rectores y los maestros de las universidades públicas del país. Sin lugar a dudas, una nueva conquista para el magisterio y para la educación.
La Ley Tributaria 75 de 1986 estipuló mediante el artículo 35 que el 50% del salario de los profesores y rectores provenía de gastos de representación, que de acuerdo con el artículo 206 del Estatuto Tributario son rentas laborales exentas, es decir, que estos ingresos no se tenían en cuenta para cobrar el impuesto de renta. A raíz de la ley que definió la reforma tributaria en diciembre de 2016, se quitaron estos beneficios para los profesores y rectores, y cuando fueron a pagar renta el año pasado se dieron cuenta que el aporte se les subió enormemente. Con las nuevas normas derivadas de la Ley 1819 de Reforma Tributaria, se modificaron los límites máximos que deben hacerse para retenciones, con lo que éstas se redujeron, afectando los ingresos de los docentes. Gastos adicionales al esquema básico de salario, que generalmente, pues por las escalas salariales que se dan en las universidades, representan un beneficio importante en ingresos, y que adicionalmente, pues como le pasó a la gran mayoría de colombianos con la reforma tributaria, se dieron cuenta que la declaración de renta se les subió muchísimo porque ya se empezaban a agravar muchos más aspectos, y ahí fue donde se afectaron los profesores. A raíz de esta decisión, los representantes profesorales iniciaron un trabajo en el Congreso de la República con el objetivo de recuperar sus beneficios, batalla que se logró en la reforma tributaria. Las universidades públicas, todo su pago está condicionado a través del decreto 1279 del año 2002, en el cual su remuneración está tasada según la productividad. Lo único que hay en el panorama que ellos consideran que puede ser un nubarrón negro es la posibilidad, que ya viene de gobiernos atrás, desde el pasado concretamente, es la intención de reformar ese decreto. Los rectores y profesores de las universidades oficiales, además del beneficio especial que tienen de tratar como renta exenta lo que reciben como gastos de representación en un valor que puede representar hasta el 50% de su salario, también tienen derecho a otros beneficios establecidos para los asalariados contribuyentes del impuesto de renta: el 25% de los pagos laborales como renta exenta, deducción de los intereses pagados por adquisición de vivienda y deducción por concepto de dependientes. El profesor William Velandia, tesorero de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que amablemente nos sintonizan. Un saludo a los maestros y maestras de Colombia y a las comunidades educativas del país. El saludo de la Federación en este año 2019 que recién empieza, para que sea un año en la unidad, en la familia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, por el éxito, el avance en nuestras conquistas, la consolidación de los acuerdos, como la financiación de la educación, como lo ha planteado la Federación desde una reforma constitucional, la consolidación del estatuto de la profesión docente que dignifique el ejercicio de nuestro país, el derecho a la salud como está pactado en los contratos con los prestadores, la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es un año difícil, es un año complejo, porque si viene la implementación de la famosa ley de financiación que recarga su peso en los maestros y maestras del país y los trabajadores de Colombia. Es un año difícil porque viene el tema de la reforma pensional, es un año difícil porque pese a que hay dinero, se argumenta que hay un déficit fiscal en el país, cuando nosotros sabemos que lo que se pretende es reducir la responsabilidad del Estado para aumentar el mercado. En ese sentido, la lucha de los maestros y maestras se está ya organizando desde el planeamiento que hace la Federación en su año 2019, la preparación del pliego que este año se presentará en las reivindicaciones que por derecho nos corresponde para ir avanzando en la dignificación de la vida de los trabajadores y trabajadoras del país en el campo educativo, y la consolidación de los acuerdos que permitan ir mejorando tanto el desempeño como la calidad de vida de los maestros y maestras de Colombia de cara a ese reto que tenemos y esa deuda histórica de la sociedad colombiana con los maestros. Entonces, vamos de cara a ese proceso, estamos trabajando en ello, insistimos en los maestros del 1278 para que no dejen para luego la inscripción en la tercera corte, atentos a lo del curso, y seguiremos con los trabajos que tienen los maestros y maestras de cara a ir avanzando en su recuperación
por la dignificación de la vida del ejercicio de la profesión docente. Inicia el calendario escolar con serios problemas en materia de cobertura, cupos, infraestructura y alimentación escolar, entre otros. Frente a este oscuro panorama, las secretarías de educación no responden. En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores exige a la Secretaría de Educación que se permita la matrícula de niños en los colegios distritales y no en los colegios de concesión o por convenio, con el objetivo de fortalecer la educación pública. Exigimos que haya una inversión de comedores con reales condiciones de salubridad para que se les sirva la comida caliente a los niños. En el Valle, 1.300 sedes educativas cuentan con fallas estructurales. En Antioquia es esencial aumentar la cobertura, pero sin olvidar la calidad. En cuanto al tema de restaurante escolar, los niños de la zona rural tendrán un cubrimiento del 100%, de 0 a 11. En la zona urbana solamente van a tener de 0 a cuarto de primaria. En el departamento de Antioquia estamos a la expectativa de la devolución de los dineros descontados por parte del doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador del departamento de Antioquia. El Consejo Superior de la Judicatura le dio plazo hasta el día 7 de febrero para que cumpla con esta sentencia. En otras regiones del país, como Pasto, Tolima y Córdoba, la situación es similar, ya que para elevar la calidad hay que destinar recursos suficientes a la formación de los niños del país. Además, se requiere con urgencia superar el atraso en niveles educativos del sector rural e invertir más en ciencia y tecnología. En cuanto al programa de alimentación escolar, es importante mencionar que la Secretaría de Educación Municipal en Pasto y en el departamento nos ha mencionado que tiene garantizados los recursos para iniciar en enero, pese a que a nivel nacional este programa se encuentra desfinanciado. Es importante saber que estos entes territoriales sacan recursos de regalías para poderle aportar al programa. En el tema de infraestructura, en Ibagué ya se están comenzando a adelantar obras en 5 instituciones educativas. Igualmente, a partir de abril y a partir de junio se iniciará en otras instituciones y sedes. En el departamento del Tolima, pues el tema está suspendido y se reactivará durante el presente año. Instamos al ente territorial Gobernación de Córdoba, a las autoridades, para que hagan un ejercicio motivacional generando compromiso de los padres de familia y que a cada una de las instituciones educativas, lógicamente, lleguen los estudiantes que garanticen la asignación académica de los educadores en cada una de esas instituciones. Inicia el año escolar, pero FECODE estará atento junto con sus sindicatos filiales para verificar que la educación que se otorga a niños y jóvenes del país sea digna y de calidad. FECODE se suma a las miles de voces a nivel nacional e internacional que le están exigiendo al gobierno nacional garantías de protección, de vida y de trabajo para los líderes sociales. Es preocupante la versión que están dando algunas organizaciones no gubernamentales, que la actividad que está llevando el gobierno nacional no es propia de la inexperiencia y la improvisación, es un accionar programado y planificado. El asesinato de los líderes sociales es una profecía cumplida. Esta es la percepción que tienen los defensores en el país frente a la sistemática arremetida en contra de la vida y la seguridad de los líderes sociales. Un accionar que hoy, por el manejo y las declaraciones del gobierno, deja entrever un panorama planificado en contra de quienes reivindican y buscan dignificar a los más pobres. Si fuera una inactividad por inexperiencia, entonces las declaraciones serían distintas y el movimiento sería distinto. Pero lo que uno siente es que aquí hay una inactividad del Estado que es funcional a el asesinato de líderes y lideresas. Y hay unos discursos desde el Estado que están legitimando y descalificando sin argumentos. Está sintonizando con el fascismo social. Este es un gobierno que lo autoriza implícitamente. Es un gobierno que, en vez de hacer un liderazgo decidido frente a la sociedad con respecto a los valores de la Constitución del 91, de respeto a la diversidad, de tolerancia por la vida, se sintoniza con el fascismo social. Mira a los líderes sociales con sospecha. Se veía venir el asesinato de los líderes sociales, por eso en los acuerdos había un capítulo especial sobre el tema, pero estos fueron desconocidos, la implementación ha sido lenta y convenientemente en el camino los líderes han dejado la huella de la desidia, la impunidad y la falta de garantías.
Asesinar a un líder social es desactivar una lucha por el bien común, desactivar una comunidad. La gente no se ha dado cuenta que si matan a un defensor de la tierra, pues esa persona está luchando por regresar y por proteger el territorio, y eso nos beneficia a todos. No se ha dado cuenta que si asesinan a un defensor ambiental, pues el agua que nos tomamos se pone en riesgo. El calentamiento global que nos está afectando a todos y que nos va a afectar gravemente se pone en riesgo. Que si asesinan a una lideresa, pues están asesinando a una generación de mujeres que están tomando protagonismo. El clamor es generalizado. FECODE ha denunciado también la ola de amenazas a través de las redes sociales, estigmatizando y señalándolos por exigir una educación de calidad. El país no ha dimensionado la pérdida invaluable que representa la muerte de un líder social, lo que jalona y lo que representa callar su voz. Y es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE continuamos rechazando las diferentes amenazas y los asesinatos que hemos sido víctimas los dirigentes sindicales y sociales a lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano. A la vez, rechazamos los diferentes atentados que se han presentado contra nuestras instituciones del Estado. Somos docentes, somos hombres de paz y defendemos la democracia y el Estado social de derecho. Por eso rechazamos estas situaciones que se están presentando en nuestro país. El Gobierno Nacional viene realizando diferentes mesas de trabajo en las cuales está colocando a consideración las bases para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el cual se radicará el próximo 7 de febrero e iniciará su discusión en el Congreso de la República. El Comité Ejecutivo, en diferentes sesiones del mismo, hemos analizado y lo que se ha concluido es que este Plan Nacional de Desarrollo es nefasto para la educación pública en Colombia. Desaparece el preescolar de 3 grados, desaparece la financiación de las instituciones educativas, desaparece la figura de rectores y los convierte en gerentes para administrar los pocos recursos que hoy le giran a cada uno de los entes territoriales, ya sean los departamentos o los municipios. Por eso, el próximo 29, 30 y 31 de enero desarrollaremos nuestra Junta Nacional ampliada con la participación de los compañeros y compañeras de las mismas para realizar un análisis y así trazar la hoja de ruta o nuestro plan de acción para combatir este nefasto Plan Nacional de Desarrollo que va en contravía de los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio colombiano, va en contravía de la educación pública en Colombia desde el preescolar, la básica y la media. Por eso hacemos un llamado de alerta máxima al magisterio colombiano para combatir la política nefasta del gobierno y del presidente Iván Duque. En nuestra Junta Nacional también presentaremos nuestro pliego nacional de peticiones para ser aprobado por la misma. También presentaremos nuestro plan de acción en el desarrollo de cada una de las actividades que se proponen por parte del Comité Ejecutivo, pero también estar alerta frente al tema del déficit presupuestal que para este año tiene la educación preescolar, básica y media, ya que fruto del análisis del presupuesto para el año 2019 habría un faltante de más de 650.000 millones de pesos para el funcionamiento durante el año 2019. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Recuerden que este espacio se retransmite en el canal de YouTube de FECODE. La forma de interactuar con ustedes, nuestros televidentes, es a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y en nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.